Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y les voy a invitar para que leamos una porción de la Escritura que es desde el versículo 5 y hasta el 25. Les pido que lo hagamos de forma alternada. San Lucas 1, del 5 al 25. Dice la Escritura así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Juntos, así ha dicho el Señor: los días que dignó quitar mi ofrenda de entre los hombres. Amén. Oramos. Gracias, Señor, porque al abrir tu palabra podemos tener la plena confianza también de pedirte, Señor, la dirección y guía de tu Espíritu Santo. Que esta tarde, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón y en la reflexión que podamos hacer hoy y más tarde, tú hables con cada uno de nosotros y seamos capaces de responder de acuerdo a lo que tú nos indiques. En Cristo Jesús oramos. Amén. Si gustan ocupar su lugar, por favor. Palabra cumplida. Es el tema que meditaremos en esta ocasión. Y quizás se preguntarán cómo es que a mitad del año, bueno, ya más de la mitad del año, tomamos un pasaje que tradicionalmente lo abordamos por ahí de la etapa de Navidad, ¿no? Y la verdad que luego podría decir como que a mí se me antoja en ocasiones también una torta de bacalao en esta época, ¿no? Hay veces que mi esposa lo prepara casi siempre para Navidad y por ahí guardo un poquito, pero siempre nos cae bien saborear algo delicioso que el Señor siempre tiene para nosotros, sin importar la época del año, donde nosotros muchas veces lo clasificamos y lo ordenamos. Agosto, en muchos lugares, en muchas iglesias y en muchas instituciones, levantan trabajos y esfuerzos para celebrar la Biblia, la palabra de Dios. En muchos lugares se dice y tienen mantas que dicen agosto,
mes de la Biblia, ¿no? Y para nosotros es importante retomar esto, porque si nosotros vamos viendo cómo es que la gente no cristiana ha identificado en el paso de la historia al pueblo de Dios. Algunos les llamaban cristianos, a otros les llamaban los del camino, a otros creyentes en Cristo, a otros, no sé, hasta sobrenombres, muchos nos han puesto, ¿no? Pero uno que me gusta mucho y que tiene mucho significado para nosotros es que le dicen el pueblo de la palabra. Se le reconocía a un cristiano cuando andaba con su Biblia, ¿no? Que iba el domingo a la iglesia. Se le reconocía a un cristiano en su forma de trabajar, en su forma de poder responder a los retos que la vida le iba solicitando con base en la palabra de Dios. Así es que es muy útil para nosotros poder hoy recordar, como dice ese himno que en ocasiones hemos cantado, que la Biblia es un tesoro. Es un tesoro invaluable y que nosotros no podemos perder de vista y que debemos como pueblo de Dios, como pueblo de la palabra, reconocer todo lo que Dios ha hecho. Por la palabra misma nos empieza a platicar que pues en sí toda la naturaleza nos habla de Dios. El mismo Salmo 19 al principio nos dice, ¿se acuerdan cómo dice? Los cielos nos platican, nos cuentan de la obra de Dios. Y toda creación, todo hombre, ser humano puede percibir en un momento que hay un creador. Pero la Escritura, de una forma especial, se ha revelado para su pueblo, para el pueblo de Dios, para que conozcan lo que Dios quiere que sepamos todos, niños, jóvenes y adultos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Quiere que le conozcamos, que conozcamos a Dios. Quiere el Señor en principio que sepamos qué plan tiene para nosotros, que sepamos su voluntad, lo que el Señor ha planeado para ti y para mí, la salvación eterna. Solo en la Escritura. Desde el principio y hasta el final, la Escritura nos va orientando, nos va encaminando para que sepamos qué es lo que el Señor quiere. Y esa ha sido la forma como la Escritura se ha preservado, y esa ha sido la forma de que generación a generación que cuenta con la palabra de Dios, que se enraiza en los corazones, también el pueblo puede entender que tiene una tarea y un compromiso. No solo de saber lo que el Señor ha hecho para su vida, sino de preservar este mensaje para que otros, según el Señor lo indique, conozcan de esta preciosa palabra de Dios. Así es de que nosotros como iglesia no podemos evadir esa responsabilidad. Tenemos el compromiso delante de Dios de conocer cada día más de la palabra, de acercarnos a ella, por supuesto, hacernos llegar de todas aquellas bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros. Pero también en esta, cada vez más, acercarnos, como dicen nuestros libros, como en la institución de Calvino, conocer más a Dios. A través de las sagradas Escrituras, ¿quién es Dios? Todos los atributos que el Señor tiene y es, y para beneficio de su pueblo, pero también es importante que sepamos quién es el hombre, cuál es nuestra condición, dónde estamos, y de estar en esa condición, como sabemos, muertos en delitos y pecados, muertos, de allí el Señor nos levanta, solo por su soberana voluntad, solo por su gracia, solo porque nosotros sabemos que Él ha puesto en nosotros esta fe para poder creer y vivir. Así que por eso es bueno leer a mitad del año o cuando sea estos pasajes que nos van a alentar a conocer de Dios, el plan de Dios y lo que Él tiene para cada uno de nosotros. El Evangelio de Lucas es un libro que me encanta, sinceramente, desde muchos ángulos, pues tiene una riqueza y un valor invaluable si nosotros lo vamos conociendo, porque tiene un aporte que para muchos podría ser el apóstol Pablo, nuestro principal proveedor de información y de estudio bíblico, ¿no? Las cartas de Pablo o Juan. Pero Lucas tiene una cantidad de narraciones exclusivas que no están en otros evangelios, o el libro de Hechos de los Apóstoles, que también nos platican acerca de la historia de la iglesia. Así es de que cuando nos acercamos a Lucas, vale la pena hacerlo con calma. Vale la pena que cada uno de nosotros
Cuidemos detalles que vienen allí registrados, porque si algo tiene este evangelio es que tiene una gran carga de información. El evangelio de Lucas, que les quiero invitar, por favor, como iglesia, que lo empecemos a leer detenidamente y lo vamos a estar revisando, por ejemplo, el pasaje de hoy. No nos lo leímos, son 20 versículos. No nos daría tiempo hoy de avanzar suficiente, pero yo les quiero invitar para que el día de mañana, los que puedan conectarse en Zoom al tiempo de la oración, abordaremos un tiempo también para ampliar un aspecto que no trataremos hoy, de lo que hoy que ya revisamos en la lectura, o también el viernes a las 6:30 de la tarde, aquí nos reunimos para orar como iglesia y vamos también a dedicar un tiempo para avanzar también sobre esto, porque es riquísimo lo que iremos aprendiendo de este evangelio. Así es que yo les invito para que nos unamos como iglesia, que nos adentremos en estos documentos hermosos, como dice el canto, y aprendamos cada día más de lo que el Señor tiene, de estas buenas noticias. Dice Lucas en el prólogo que él presenta un trabajo basado en algo que otros ya han hecho. Es muy claro que Lucas ya tiene otras fuentes y sobre esas empieza a desarrollar. Él investiga con una mente, fíjense que Lucas tiene una formación y una capacidad de acercarse a personas y obtiene información, las recibe, las ordena, las clasifica y las registra aquí en el texto bíblico, de tal forma que es uno de los textos que nos puede ayudar mucho a nosotros, porque ya trae un pensamiento ordenado, sistematizado, que de tal forma podemos nosotros seguir una secuencia de una manera más fácil. Los elementos, las narraciones que ha elegido para que quedaran escritos, ciertamente fueron inspiración del Espíritu Santo del Señor. Y cada una de estas nos va a dar una riqueza tremenda. Al conocer las historias que Lucas dice, él recibió y que fueron ciertísimas. Cierto, verdadero, ciertísimo. Utiliza esta palabra para que a ninguno de nosotros quede la duda de que lo que va a platicar es inventado. Es verdadero. Y dice las fuentes, aquellos que lo vieron, aquellos que caminaron con Jesús, aquellos que pudieron de alguna forma hasta meter la mano al mismo momento en la mesa, ellos contaron lo que vieron, lo que oyeron de todo aquello que fueron testigos. Y Lucas lo va a ir registrando en el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles. Así es que nosotros tenemos un documento que nos va a dar no solo eso, sino también información que nos va a ubicar en tiempos, circunstancias, contextos políticos, sociales, religiosos, que serán muy importantes para cada uno de nosotros, porque si está registrado, por algo el Señor lo ha hecho, para que tú y yo lo conozcamos y alimente de tal forma nuestro corazón. Así es que lo que vamos a ir viendo, y si Lucas lo plantea por guía del Espíritu Santo, es que veamos en orden las cosas. Y fíjense, ¿cómo es que Lucas conecta esta época del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? ¿Cómo conectar todo un periodo larguísimo de 400 años de silencio? ¿Cómo conectar después que un pueblo ha sido invadido por una nación, un pueblo, un imperio, como los asirios, como los babilonios, como los persas, como los griegos, como los romanos? ¿Cómo abordar a un pueblo que ha sido constantemente pisoteado, invadido? ¿Cómo abordar estas historias de evangelio a un pueblo que se siente oprimido y lastimado? Pues es maravilloso ver cómo Lucas, guiado por el Señor, conecta de tal forma y lo que hace es reconocer en el pueblo que es un pueblo que se ha mantenido basado en las promesas del Señor. Se centra en las promesas de Dios que le ha dado a su pueblo, que le ha dado a sus hijos, y estas son las promesas. Y nosotros les pido si abren la escritura en el último libro del Antiguo Testamento, que se llama Malaquías, el último libro y los últimos el último libro, Malaquías, y los últimos 2 versículos. Fíjense, allí acaba esta narración, este texto del profeta Malaquías, y deja un espacio y queda como que en puntos suspensivos, breves, 400 años. Un larguísimo tiempo.
Por eso entendemos la angustia y la desesperación. Y veamos lo que dice Malaquías. Dice, he aquí, capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué dice? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hace ratito leímos una porción de esto donde ya Lucas está conectando esta promesa del Antiguo Testamento y la trae hacia el Nuevo Testamento. Así es que nosotros vamos a empezar a ver aquí en Lucas cómo hace esta conexión de una forma muy especial y lo hace de una forma muy diferente a como lo plantean los otros evangelios. Cuando nosotros revisamos Mateo, Marcos, Juan, toman por supuesto la historia de Juan el Bautista como una historia muy importante a contar. Lucas, por supuesto que también lo hace, pero fíjense, Mateo en el capítulo 3, versículo 1, empieza su introducción a Juan, lo presenta y le dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista. Punto. Y empieza la historia. Marcos ya lo pone en su zona de trabajo y dice que bautizaba a Juan en el desierto. Ya directo en manos a la obra, ¿no? Juan todavía tiene una forma especial y dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Para Lucas era importante, al revisar las cosas y poner en orden, ir más atrás. Conectar de una forma más natural las ideas para que el pueblo a quien le escribe pueda conectar perfectamente esta buena noticia. Y fíjense cómo lo plantea Lucas. Lucas no se va a Juan el Bautista ya adulto trabajando y que es enviado de Dios. Lucas se va antes del nacimiento de Juan el Bautista. Y esto es muy importante, porque en las narraciones bíblicas nos vienen a dar todo un sentido para que nosotros podamos, primero, basarlo en las promesas del Señor y segundo, ver de qué forma el Señor actúa para cumplir esas promesas. Y es maravilloso. No solo saber, promesa cumplida, 1, promesa cumplida, 2, no. ¿Cómo cumple cada una de esas promesas que el Señor ha hecho? Y eso me parece a mí que es maravilloso cuando nosotros podemos ver que una de las primeras historias es que nosotros empezamos a ver el tono donde Lucas presenta el Evangelio, es un tono de gozo, es un tono de alegría. Pues obvio, son buenas noticias, son buenas nuevas que viene a dar. Y es un tono que se tiene que percibir en un contexto difícil, en un contexto complicado, en un contexto de opresión, de oscuridad, de desesperación, de muchos ya de abandono de la fe. Así es de que esta palabra, por supuesto, viene a ser un aliento a nuestra vida. Porque algo que cuando nosotros vemos que entendemos los contextos y entendemos las situaciones de las personas que son de carne y hueso como tú y como yo, que sufren, que dudan, que tienen pruebas, que envejecen, que se sienten débiles, que se sienten quizás ya no útiles. Y a partir de ahí, el Señor le sigue hablando a su pueblo para decir, yo soy Dios. Así es de que este texto viene a ser para nosotros la forma como entra Lucas a darnos palabras de aliento y de esperanza, que confío que cuando tú medites en ellas traerá aliento y esperanza también a tu vida. Porque lo primero que vemos aquí, como primer punto que quisiera yo resaltar de lo que hoy leímos, es la aparición de un ángel a Zacarías. Zacarías era un sacerdote, casado con una mujer que también era de la descendencia de Aarón. Zacarías era un sacerdote que le había tocado por suerte atender en el templo. Saben, desde el tiempo de David, el rey David, organizó a los sacerdotes y los puso de tal forma clasificados por órdenes y por familias para que pudiesen servir en el templo. Y la actividad de servir, la actividad que estaba haciendo Zacarías, es una actividad que la iba a desarrollar durante toda una semana. Es una actividad que tenía que hacer como un intercesor para acercarse al lugar santo, encender todo lo que es el incienso
como una forma que debería de estar subiendo al Señor constantemente, según lo marca el libro de Levítico. Así es de que en la tarde y en la mañana, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, se encendían los inciensos y el sacerdote que entraba pasaba a ministrar y a orar, y aprovechaba también Zacarías su tiempo de oración allí. Dice el texto bíblico, y nos va a conectar con Juan, que lo que estaba haciendo mientras hacía su ministerio de encender el incienso, se cree que es en el turno de la tarde, por la cantidad de personas que el mismo texto nos dice que afuera esperaban. Y sucede una manifestación gloriosa, porque rompe el silencio de 400 años, con la presencia de un mensajero de Dios, con la presencia de un ángel que trae una noticia. La primera noticia es, se rompe el silencio. La primera noticia es, hay noticia, hay información de parte del cielo. Y la reacción natural, como a muchos les ha pasado, quienes tienen un encuentro, según en la Biblia, acerca de Dios, hay confusión, hay turbación. Y en este caso, Zacarías está sirviendo y él recibe la noticia de parte de Dios. Tu mujer concebirá. Es interesantísimo esta parte, cómo el Señor responde a la oración. Y lo que está sucediendo aquí es que podemos empezar a ver cómo en medio de una comunidad, un pueblo que está esperando al Mesías, cómo el Señor tiene la delicadeza, gentileza y bondad de responderle a Zacarías y decirle, tu oración ha sido escuchada. El viernes pasado platicábamos aquí unos pocos hermanos que nos reunimos y un hermano decía, ay hermano, hay que invitar a la iglesia a orar. Hay que invitar a la iglesia a orar. La semana pasada una hermana decía, hay que invitar a la iglesia a orar, y yo hoy hago eco de esas voces. Les invito a orar. Les invito a orar allí en sus casas. Les invito a orar aquí en el templo. Les invito a que oremos cotidianamente, porque nosotros tenemos que hacer en este esfuerzo de estar en comunión con el Señor. Y saben, cuando oímos que Zacarías, el Señor le responde, te he oído, te he escuchado y voy a atender tu clamor, tu ruego. Eso nos alienta y nos llena de confianza. Y a mí me da mucho gusto ver en el Evangelio de Lucas, cómo hay muchos que pudiésemos parecer o pudiesen aparecer como invisibles y son vistos por Dios. Un hombre anciano con una preocupación, que él y su esposa tenían, que no había descendencia. No había esperanza para ellos en un futuro. Para Elizabeth ciertamente se marcaba como una desgracia ante la sociedad. Y lo que tenemos aquí es una respuesta que el Señor está cumpliendo a través de ese momento especial, una promesa. ¿Cuál es? Que a través de ese milagro iban a ser Juan, el que había sido prometido en el libro de Malaquías que leímos. Ese mensajero, dice la Escritura, enviado por Dios, que hace 400 años se había anunciado, estaba por llegar. A 9 meses. ¿Cómo no iba a haber noticia? ¿Cómo no iba a haber alegría? ¿Cómo no iba a haber gozo? Nosotros podemos ver que la promesa del Señor, que Él iba a venir e iba a venir a hacer una tarea importante, y que iba a ser como el profeta Elías, y que iba a preparar el camino para aquel que estaba por cumplir el juicio del Señor. Así es que esa llegada del ángel, ese momento especial, y sucede, según vemos en Lucas, en un tiempo muy especial, marcado en la historia. No le puso fecha, como nosotros acostumbramos, pero en la usanza de la época, del lado griego, dice en la época de Herodes, que era rey de Judea. Lo pone en un tiempo y circunstancias para que no quede lugar a dudas cuando suceden los hechos. La historia aquí, lo que podemos ver es que el Señor cumple su palabra y de forma milagrosa. Vean lo que dice el versículo 7 del capítulo 1. A mí me llama fuertemente la atención. Dice que Elizabeth era estéril. No es una noticia nueva para un pueblo
que conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjense, recordemos algo de la Biblia. ¿Se acuerdan quién era Sara? ¿Quién era Sara? Para los que no saben, la esposa de Abraham, el padre de la fe, ¿no? ¿Y cuál era la condición de Sara según la Biblia en Génesis? Era estéril, ¿no? El Señor respondió de una forma especial y nació su hijo Isaac. La esposa de Isaac, ¿cómo se llamaba? Rebeca. Y Rebeca era estéril también. Y de ahí vemos la noticia que el Señor responde una oración y en esa oración encontramos cómo esta mujer estéril tuvo unos gemelitos. ¿Se acuerdan? Esaú y Jacob. Después se le cambió el nombre a Israel. La historia de las mujeres con esta condición no acaba ahí. ¿Se acuerdan de Raquel, la esposa amada de Jacob? ¿Qué condición tenía? Estéril. Inclusive ahí dentro del grupo de los 12 hijos que tuvo Jacob, con una mujer estéril tuvo 2 hijos. Solo es milagro del Señor. ¿Se acuerdan de los hijos de ella? José y Benjamín. Fíjense cómo va toda esta cadena, ¿verdad? Y tenemos más historias. Quienes han caminado ya en la historia, podemos ver el tiempo de los jueces. Hay un hombre muy grande, muy fuerte y una melena de nombre Sansón. Su mamá dice que era estéril. Su papá, Manoa, oraba al Señor porque tuvieran un hijo. Y el Señor respondió y hubo acción. Una más, Ana. No podemos dejar a Ana fuera, ¿verdad? La mamá de Samuel. Fíjense, muchas historias de mujer. Entonces, cuando nosotros llegamos con Lucas a una mujer estéril, dice, otra, que es clara manifestación de cómo Dios cumple su palabra contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico. Si hoy en día, como sabemos de la ciencia, cómo avanza y todo, cuando el Señor ha cerrado matriz, dice, no hay forma, ¿verdad? Pero cuando aquí nosotros podemos ver cómo mismo Zacarías dice, pero ¿cómo va a ser? Si ya estoy grande, si ya pasó el tiempo. Y el ángel le dice, pues yo soy Gabriel y soy un enviado del Señor. Y te traigo un anuncio. Cuando nosotros podemos ver esta forma como el Señor, nuestro Dios, nos permite conocer en la Escritura todo lo que se va hilvanando para que se cumpla su palabra, porque el Señor a Abraham le hizo una promesa y con un milagro le respondió. Y así a cada uno de lo que nosotros podemos ver. Y todos estos personajes los vemos funcionando, todos esos hijos, a Isaac, a Jacob, a José, tan importante para la liberación en Egipto, el cuidado y antes de la liberación, Sansón, Samuel, que ya hace las funciones tremendas como sacerdote, como profeta y como un juez que también está fungiendo, ¿verdad? Vemos cómo la Escritura está riquísima de datos, de información y que todo apunta a ver cómo Dios cumple su palabra para su pueblo. ¿Cuántas oraciones son respondidas detrás de cada una de estas historias? De forma especial, milagrosa. Mediante profetas, el Señor manifestaba su voluntad y lo que había de suceder en futuro. Pero también a través de las acciones el Señor le habla a su pueblo. Cada mujer que se vio en bendición allí de ser madre, cada padre que aún en edad avanzada pudo ver el milagro del Señor, era una acción de Dios en la vida de ellos, una acción que está manifestando el poder de Dios para hacer lo que tiene en su plan y que no hay nada que esté en el plan de Dios que no se pueda cumplir. Por eso me impacta mucho cuando Zacarías le dice, pues yo soy viejo, pero si yo soy un mensajero del Señor, que te revelo que Dios cumple, que te revelo que es un Dios de poder, que te revelo que es un Dios que una vez más cumplirá su palabra. Y la hace a través de Juan separado, llamado desde el vientre de su madre para cumplir un propósito. Juan, que su nombre significa, el Señor es misericordioso.
La misericordia del Señor estaba tocando allí en las puertas del templo para anunciar a voz batiente que venía el tiempo especial que se había anunciado. Así es que aquí nosotros tenemos en el Evangelio de Lucas el cumplimiento perfecto de los planes y propósitos del Señor. La función de Juan, la misión que viene a partir del versículo 16 hasta el 17, podemos nosotros ver que es un varón que será lleno del Espíritu del Señor desde el vientre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando la visitó? La historia, si no la han leído, la vamos a leer pronto. Cuando María va a visitarla y brinca, ¿no?, en el vientre y reconoce y ser lleno del Espíritu Santo perfectamente nos deja claro que será alguien que va a tener una capacidad y una comprensión dada por Dios para entender los planes y propósitos del Señor. Alguien que podrá encauzar a un pueblo a hacer y cumplir el plan de Dios. Alguien que tendrá la visión del Señor para poder llevar a una corrección del camino, que era lo que necesitaba, preparar el camino. ¿Cuántos mensajes, discursos, discusiones tuvo que enfrentar Juan el Bautista para cumplir esa misión? El llamado de Juan a preparar el camino, como estaba anunciado, como leímos en Malaquías, es el cumplimiento una vez más de la promesa del Señor. Dios mediante, mañana hablaremos del tema de la oración. Abordaremos un poquito más de este tema porque creo que es muy importante que veamos ese tiempo especial de Zacarías. Hoy quisiera que nos quedáramos con las ideas que hemos manifestado. Y tenemos muy claro cómo el Señor, con dichos y hechos, revela que está cumpliendo su plan y propósito. Cuando en Lucas vemos que hay personas, hombres y mujeres, con situaciones y luchas muy particulares, a mí me da la esperanza y la certeza de que el Señor atiende tu necesidad. El Señor conoce cada uno de aquellas cosas que tú tienes en tu corazón. Cuando nosotros vemos aquí, podemos reconocer el plan soberano de nuestro Señor, que las profecías se van cumpliendo, que una a una se cumplirán y que las que tienen que ver con un pueblo, con una familia, contigo, ciertamente se hará. Saber de esto no solo es tener un dato histórico, no es solo pasar un examen y decir conozco de la Biblia. Tiene que ver con que yo pueda reconocer que el Señor, aún en medio de las dificultades de la fe, aún en medio de las dudas, el Señor sigue actuando y obrando en medio de su pueblo para que, como Juan, reconozcamos la tarea que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, en lo particular y como iglesia. Las dificultades que Zacarías enfrentó, sus dudas, sus aflicciones, fueron respondidas de forma milagrosa por el Señor. Solo podemos ver aquí la gracia divina que actúa cumpliendo la palabra. En las acciones como el nacimiento especial de Juan a través de unos padres mayores de edad, de una mujer que se declaraba ya antes como estéril, no nos deja más que ver la forma especial como Dios estaba preparando el camino para la llegada de Jesús. Jesús es el punto final donde va a ir llevándonos Juan. Juan aquí lo va a presentar y lo va a ir elevando para que se conozca y se reconozca cómo llegó. Pero el punto central y de los que nos va a estar hablando el Evangelio es acerca de Jesús. La vida, la obra de Jesús, que Lucas diligentemente empezó a escudriñar, a ordenar y a preparar y a divulgar para un pueblo que está pasando por tiempos difíciles. Por eso este Evangelio, como toda la Escritura, como nos dice Pablo en la carta a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y útil en todo momento y en toda circunstancia para atender las necesidades que tenemos nosotros. Y hoy viene una palabra de aliento y de esperanza, porque imaginen el pueblo que pasó por gran tiniebla, como decía Isaías, vio gran luz. Y alguien que fue a preparar el camino, que fue este varón, Juan,
viene a alentar hoy para decir, el Señor cumple todas sus promesas para su pueblo. Yo soy viejo, dijo Zacarías, indicando, ya pasó mi tiempo. Pero el Señor le dice a su pueblo, y hoy nos recuerda, yo he venido, dice el Señor, a traer un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. Y dice el versículo 19, es a darte una buena nueva, una buena noticia de salvación para tu vida. La Escritura, toda la Escritura, tendrá también, además de darnos toda esta ruta de salvación, darnos a entender cómo quiere el Señor que se conduzca a su pueblo. Por eso, ahora que revisamos el Evangelio, tendremos la oportunidad de ser pastoreados por Jesús, por el gran pastor de las ovejas, el que conoce a cada una de las ovejas por su nombre, por su necesidad, y las ovejas le conocen. Es un tiempo de preparación para la venida del Señor. Creo que hoy estamos en la misma idea, porque no podemos perder de vista la promesa de Jesús, que Él dijo que volvería. Así es que sigue vigente esta idea, sigue vigente para ti y para mí el anhelo de conocer más de tu Señor, de vivir más de acuerdo a su palabra. Por eso la Escritura, toda la Escritura, vale mucho la pena reconocerlo hoy en agosto y todos los días de nuestra vida, saber qué es lo que el Señor tiene para ti y para mí. Hace ratito leíamos del profeta Jeremías. Decía, yo sé los planes que tengo para ti. ¿Se acuerdan? Jeremías 29. El Señor tiene planes tremendos, profundos para cada uno de sus hijos. Es tiempo de acercarnos confiadamente a la palabra del Señor. Y aquí, así como fue inspirada por el Señor, también la guía y la inspiración del Espíritu Santo nos encamina para entender, comprender, atender, corregir todo aquello que tenga que cambiar. Dice el ángel Gabriel, yo he venido a traer una noticia que ha llegado a nosotros como un tiempo de esperanza para su pueblo. ¿Oramos? Por favor. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos enseñas mucho de tu amor, mucho de la misericordia con que a tu pueblo lo miras y lo tratas, y mucho de lo que somos bendecidos por ser parte de este pueblo. Un pueblo que ha visto cómo se cumplen las promesas. Y aquellas que están por cumplirse, Señor, tenemos la certeza, con base a lo que has hecho, que volverá. Así, Señor, hoy venimos ante ti con la súplica de que sea tu Espíritu Santo guiando a tu iglesia. Sea tu Espíritu Santo encaminando nuestros pensamientos a conocer, a saborear, a deleitar y a anhelar la palabra del Señor. Que como dice el salmista, sea luz, sea lo que encamine nuestro camino, la luz y el sabor dulce y sabroso de la miel, sea todo aquello que también nos ayude a corregir para hacer siempre y cumplir tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que ha quedado en nuestros corazones, y suplicamos que al meditar en ella nos movamos para hacer y cumplir conforme tú lo has decidido. En Cristo Jesús oramos y agradecemos este tiempo.
Amén.